Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Modo Sud. En esta ocasión vamos a leer primer Nefi, capítulo 5, del 10 al 22. Y después de haber dado gracias a Dios, al Dios de Israel, mi padre leí, tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce y los examinó desde el principio. Estas planchas de bronce habían buscado de la casa de Labán por medio de la revelación, del cual tenían que buscar su genealogía, pero dentro de esas planchas también se encontraban otras cosas que eran de mucha relevancia. En el versículo 11 dice, y vio que contenían los 5 libros de Moisés, los cuales relataban la historia de la creación del mundo y también de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y asimismo la historia de los judíos desde su principio, aún hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Pasamos al versículo 15. Y también fueron librados del cautiverio y conducidos fuera del país de Egipto por el mismo Dios que los habían preservado. Acá en este libro que tengo, habla de las cosas que estaban dentro de este libro, en estas planchas de bronce. Cuando el Señor sacó a Leví y su colonia de Jerusalén, les pidió que llevasen consigo las planchas de bronce que Labán había tenido bajo su custodia. En ella había más de lo que hoy tenemos en el Antiguo Testamento. Imagínense la cantidad de información que había. Las profecías de Senoc, Nehum, Senos, José, el hijo de Jacob, y probablemente muchas o muchos otros profetas se encontraban preservados en ella, y muchos de esos escritos eran predicciones relacionadas con los nefitas. Una de las predicciones que se habla en este caso se encuentra en 1 Nefi 19:10, versículo 21, 2 Nefi capítulo 4, versículo 2, 3 Nefi 10 del 17. No se debe subestimar el valor de las planchas de bronce. Tenían para los nefitas, por medio de ellas pudieron preservar su idioma, la mayor parte de su cultura y el conocimiento religioso del pueblo del cual provenían. Era súper importante que ellos pudiesen continuar con su idioma, con su creencia y su cultura, porque cuenta un relato también de otro pueblo que se llamaba los Mulequitas, que salieron mucho más después de Leí, de Jerusalén. A diferencia de ellos no tenían un registro, y al irse a otro lugar en el cual se mezclaron con otra civilización, perdieron su idioma, su cultura. Al correr del tiempo, pasando las generaciones, se fueron olvidando de todas estas cosas que eran parte de su personalidad, de su persona, de sus creencias, de su forma de creer y expresarse, como es el idioma. En el versículo 16 dice, así fue que mi padre Leí descubrió la genealogía de sus antepasados, y Labán también era descendiente de José, por lo que él y sus padres habían llevado los anales. Ahí explica del por qué Labán tenía estos registros. Pasando al versículo 20, y sucedió que hasta este punto mi padre y yo habíamos guardado los mandamientos que el Señor nos había mandado, y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado, y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables, sí, de gran valor para nosotros. Por tanto, de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. ¿Cómo consiguieron esto? Esto se encuentra en el capítulo 22 de primer Nefi, en el versículo 30 y 31. Por tanto, mis hermanos, quisiera que consideraseis que las cosas que se han escrito en las planchas de bronce son verdaderas, y testifican que el hombre debe ser obediente a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no debéis suponer que mi padre y yo somos los únicos que las hemos atestiguado y también enseñado. Estas cosas aprendemos en el capítulo 5. Me gustaría seguir aprendiendo un poco más con ustedes. Nos vemos. Esto es Modo Sud. Hasta la próxima. Chao.